Bueno, primero, ahí estamos viendo la agenda. Sí, señor. De acuerdo. Primero vamos a ver un pequeño, rápidamente, un repaso por lo que hemos hecho hasta ahora, sobre todo a nivel de proyectos, nada profundo. Lo que quiero nada más es que repasemos los conceptos para ubicarnos. Vamos a hablar un poquitico de Entity Framework Core, y ahorita lo vemos qué es. Vamos a realizar un ejercicio práctico que nos va a tomar ahí de la mayor cantidad de tiempo. Entonces, em, en esta parte voy a tratar de no ir muy rápido, tampoco muy lento, pero sobre todo para que nos alcance el tiempo. Y finalmente voy a leer el instrumento era lo que tiene que ver con el proyecto 3. Repasemos qué hemos hecho hasta ahora. Hasta ahora hemos hecho front-end, ¿verdad? Con la parte de el MVC. Y sí, hicieron una interfaz, ¿verdad? Con la vista que maneja modelos que se manejan a través de un controller. Después hicimos un API para conectarnos con un backend a través de controles y modelos que consume servicios REST, ¿verdad? Métodos REST. Y finalmente, en lo último que hicimos fue al API agregarle la gestión de la información mediante memoria. Hasta aquí hemos llegado. Ahora vamos a ver lo que es conectarnos a la base de datos, que es esto que pusimos por aquí, esta base de datos. ¿Cuáles formas hay de hacer eso? Eh, Entiendo que no todos han llevado base de datos. Entonces, para lo que ya lo han llevado, eh, ya va a ser más sencillo. Para los que no, tampoco no es nada del otro mundo. Entonces, en esta parte del proyecto 3 vamos a ver cómo nos conectamos a la base de datos. Y vamos a decir lo siguiente, vamos a hacer este proyecto 3 vamos a dividirlo en dos mediaciones. Una es utilizando Entity Framework, que es una forma, digamos, más sencilla, más moderna y digamos que está en boga, por decirlo así. Y después lo vamos a hacer utilizando, que eso lo va a hacer en la próxima mediación. En esta mediación vamos a verlo utilizando Entity Framework. Y en la mediación del otro compañero tutor la va a hacer usando Adobe.net, que es la forma, digamos, más tradicional de conectarse a las bases de datos. Vamos ahí, me voy a entender con esa parte. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, está claro, profesor. Ok, veamos un poquitito de Entity Framework a nivel conceptual. Allá por el 2008, alguien se dio cuenta que los campos que están en una tabla, en una base de datos que se llama cédula, primer nombre, primer apellido, segundo apellido, es muy parecido a las entidades que tenemos nosotros, ¿verdad? O los modelos que tenemos nosotros a nivel de entidad de código fuente, ¿verdad? Que se llama persona, nombre, cédula, primer apellido y segundo apellido. Entonces alguien dijo, bueno, ¿hay alguna forma de poder hacer que eso sea, digamos, compatible, en el sentido de que mi nombre de una base de datos yo lo pueda manejar como mi nombre de una entidad de mi código fuente? El apellido también tengo esa posibilidad. Resulta que dijeron que sí hay una forma de hacerlo, se inventaron una forma y le pusieron a eso Entity Framework. Entonces, a nivel digamos, de punto .NET, es una herramienta para interactuar entre las aplicaciones y las bases de datos de forma natural, transparente. Le quitaron toda la parte complicada y dejaron lo más fácil. Digamos que al lado, la forma de comunicarse como lo hace Adobe, con parámetros y todo, le quitaron la parte difícil y lo dejaron la parte fácil. Ahorita vamos a ver más ejemplos ya en la vida real. Ella lo que hace, esta herramienta, es que mapea las clases de nosotros que tenemos en nuestra aplicación como, bueno, ahora con el proyecto, como por ejemplo tours, productos, proveedor. Esas clases él las mapea, hace el mapeo automáticamente a tablas y columnas en la base de datos para que signifique lo mismo y lo que yo hago a un lado lo puedo
se va a actualizar al otro lado, en el sentido de que podemos pasar de modificación de datos en una entidad y que se me refleje esa modificación de datos en la base de datos. En el fondo, él va a utilizar una tecnología ADO, que el compañero lo va a ver em, en la próxima mediación. Yo aquí la menciono nada más para que vamos de una vez amarrando esto con lo que se va a ver al otro lado. Entity Framework gestiona las conexiones a datos y los comandos de SQL automáticamente él sin que usted los tenga que digitar. Y ahorita vemos cómo es que hace esa maravilla. A través de código LINQ, que es, digamos, la forma más natural de poder escribir una instrucción de SQL, él hace una traducción automáticamente con base en LINQ a nivel de código y lo traduce a código, a comandos de SQL. Entonces, conceptualmente lo podemos ver así. Tenemos clases, tenemos un motorcito de Entity Framework, tenemos una sintaxis LINQ que yo puedo escribir con LINQ cosas como guardar, consultar, modificar, eliminar, en el cual yo le paso las clases y le digo, quiero guardar la clase 1 y esto va a corresponder a una tabla 1 en la base de datos. Quiero modificar la clase 2 o agregar la clase 2 o consultar lo que hay en la clase 2, que él lo traduce automáticamente a la tabla 2, de tal manera que uno dice, obtengo todo la clase 1. Y ella nada más uno le dice eso, que ahorita vemos cómo se construye eso, y entonces se me va a recuperar la información de la base de datos. Ella utiliza este Entity Framework, que es la herramienta, la maquinaria que hace, utiliza algo común que van a seguir viendo ahora, que se llama DB-Context, que es una conexión, él es un ligue entre la conexión de la base de datos y las clases. Entonces, este nombre DB-Context ya es normalizado, por decirlo así, dentro del framework de .NET. Entonces, para que ahora cuando lo veamos, ya sepamos de qué estamos hablando, ¿verdad? Aquí esto es lo que utiliza el Entity Framework para poder ligar entonces la conexión con la base de datos y las clases y gestionar eso. Eso es a nivel del Entity Framework, de qué es lo que queremos hacer con el Entity Framework y qué es, ¿verdad? Es una herramienta que nos va a permitir conectarnos a la base de datos a través de las entidades de forma nada más natural, por decirlo así. Y vamos a pasar al ejercicio. ¿Preguntas hasta ahí antes de que pasemos al ejercicio? ¿O quieren ver la carnita ya del ejercicio? Solo una pregunta rápida. Cuando él Sí. genera estas tablas, él toma en cuenta hasta qué tipo de normalización automáticamente. Sí, bueno, es que digamos que por decirlo así, cuando usted define las entidades, ahí ya debería haber una especie de normalización. Ahorita vamos a ver unos ejemplos y vamos a ver cómo él interpreta las ligas entre las tablas, como si tienen que ir normalizadas o no. Entonces, ahorita vamos a verlo, pero digamos que sí, él traduce la relación que se ponga con los modelos a tablas ya normalizadas en la base de datos. Entonces, eh, ahorita vamos a ver, pero digamos, la respuesta de eso es que sí, por decirlo así, Perfecto. conceptualmente sí lo hace. Vamos a ver. Por ley de Murphy, mm, traté aquí en la base de datos de la máquina virtual, ya en la tarde probé y no tenía problemas, ahora ya me tiró problemas con la licencia, ¿verdad? Entonces voy a tener que hacerlo en mi máquina. Me voy a pasar aquí para explicarles ciertos detalles que hay aquí, como vamos a verlos de una vez, por si no lo han hecho, ¿verdad? Que supongo que ya a estas alturas del del curso ya lo han hecho. Todas las máquinas virtuales, para conectarse a la base de datos, todas las máquinas virtuales tienen este archivo que se llama SQL usuario. Este es el password que va a manejar la máquina virtual para conectarse a la base de datos.
Entonces, ¿cómo abro el management o el gestor de base de datos? Lo vamos a buscar por aquí. Va a estar aquí en esta parte de SQL Server Tool 2018. Aquí está el Management Studio, sé que tiene ese iconito. ¿Ya lo han abierto, compañeros ahí? ¿Han utilizado esto ya? Supongo que sí. En esta máquina virtual, no. ¿No? Ok. Démosle chancecito porque estas máquinas son medias muy tiesas. Ahí va levantando. Entonces, ¿cómo entro yo a la base de datos, al servidor de SQL con un punto? Ella por defecto está hecho de que el usuario sea SA, que ponemos el tipo de identificación que es server, ponemos el password que acabamos de capturar allá. Siempre aquí es punto, porque así es como reconoce él que voy a manejar el servidor. Mi servidor de SQL es el que está en mi maquinita, digamos, el mío propio. Y parece que ya ni eso, vamos a ver. Entonces, aquí cuando vengo ya tengo mis bases de datos que son las que se van a ver aquí, que son los que están en el SQL Server y se van a ver aquí bajo esta carpeta. Aquí no se ve nada porque no hay nada construido, ni voy a poder construir aquí como quiero que hagamos el ejercicio. Entonces vamos a hacerlo como si fuera en mi máquina y ahí vamos viendo las cosas que veamos que tienen que hacerse aquí. Em, Vamos a ver aquí. Voy a usar el ejemplo que usó la compañera Elizabeth para mostrarles lo que es la conexión entre el front-end y el back-end del API. Voy a usar ese mismo para que todos se ubiquen o nos ubiquemos sobre, sobre el mismo ejemplo para que no se pierdan. Entonces voy a tratar de utilizar este ejemplo y para que sea más fácil para todos. ¿Está bien? Vamos a correr rápidamente a ver si estamos bien con el ejemplo que nos ha hecho la compañera. Ok, bueno, aquí ya ella me está devolviendo algo que han puesto en el ejemplo. Veo que ya tenía a Elizabeth Arias y a Mario García. Entonces, digamos que aquí estamos bien con ese ejemplo. Entonces, vean lo que vamos a hacer. Aquí tengo estos pasos, que después yo les paso este archivo, les voy a pasar el proyecto de cómo agregar eh, todo lo que se ocupa para que gestione las bases de datos con Entity Framework. Entonces, vamos a ir paso por paso. De entre las cosas que vamos a hacer es que, bueno, este es el modelo que teníamos, ¿verdad? Entonces no lo voy a repasar mucho porque ya lo vieron la vez pasada. Lo que sí quiero hacer es lo siguiente. Algo que hay que decirle a la entidad estudiante que ahí teníamos creada antes, para efectos de que nos dé tiempo a hacer todo esto, yo tengo ya el ejemplo montado en otro proyecto aquí. Entonces voy a ir haciéndole copy-paste para acá para ir ganando tiempo, ¿verdad? No ponerme a digitar, sino que ya lo tengo por aquí hecho, resuelto, y lo voy pasando para para que lo veamos construyendo, ¿de acuerdo? Ujú, no hay problema. Don Wendolin, bueno, entonces lo primero que vamos a decirle al estudiante es que a través de esta instrucción, vamos a decirle que la cédula va a ser el key, o la llave en la base de datos. Entonces, para esto, le ponemos key y le ponemos aquí para que él me lo reconozca, y él mismo lo va a hacer aquí. Luego, para efectos de lo que estábamos hablando, de la integridad, de la normalización, voy a agregarle aquí un campito más
a esta entidad estudiante como de lista de calificaciones, nada más para efectos de la base de datos. No, no vamos a gestionarle mucho, nada más lo que quiero que vean es lo que hace él a través de lo que hace él con las entidades, el Entity Framework hace con las entidades. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear aquí una nueva clase que se va a llamar calificaciones. Calificación. Esta calificación va a tener estos campitos. Que va a tener un ID de la calificación, va a tener una materia, va a tener una nota y va a tener un campo que se llama cédula de estudiante que va a hacer referencia al estudiante. Pero hay que asociar esta calificación a los estudiantes. Entonces, en la clase estudiante, vamos a agregar lo siguiente. Vamos a agregar que un estudiante tiene una lista de calificaciones que se va a llamar calificaciones. Y calificaciones, a su vez, tiene una referencia a él para saber, bueno, yo soy una calificación, pero ¿de cuál estudiante? Entonces le agregamos esta referencia. Ahora, más adelante, cuando él cree la base de datos, él va a decir, ah, ya entiendo, usted lo que quiere es que esto tenga una fórmula, una normalización, entonces ella lo va a crear automáticamente las dos tablas em, y va a hacer las llaves respectivas. Eso es como una relación de uno a varios. Algo así, correcto. Sí, vamos a compilarlo. Vean, algo que quería decirles antes de seguir avanzando, porque siempre se me olvida decirles, cuando vayan a buscar cualquier ejemplo en Google sobre Entity Framework, lo que sea, hagan lo siguiente. Por ejemplo, si usted quiere buscar esto, siempre aquí, siempre, busquen el último año por lo menos. No lo dejen así porque sí le van a salir muchísimo de esto, pero si usted agarra el primer ejemplo y lo ve, a veces cambia entre las versiones de Framework y de .NET. Entonces siempre busquen, siempre háganlo a la última, a un año. O si es posible, de una vez, si ustedes saben, de una vez a .NET 6. Entonces él le tira lo último que tenga que ver con eso, para que no se me queden ahí con cosas muy viejas, porque si nos ha pasado que agarran ejemplos muy viejos y se vea, profe, sí se hizo aquí, pero no se están dando cuenta que están agarrando algo de 2018, 2017 y es viejísimo. Entonces siempre les recomiendo aquí filtrarlo por el último año y si pueden aquí la versión de .NET. Si fuera .NET 7, mejor todavía. Por ejemplo, si lo que usted está buscando es .NET 7. Eso como para ubicarnos ahí en cuanto a eso. Eso era nada más un anuncio. Ya compilamos. Veamos qué sigue aquí. Eh, ¿Cómo hace el Visual Studio para utilizar el Entity Framework? Básicamente son paquetes del NuGet y que se llaman, se utilizan dos, que son el SQL Server y el Microsoft Entity Framework Tools. Vamos a agregar esto a, como dependencias aquí en los paquetes. Ve que no lo tengo aquí, entonces vamos a decirle aquí, administración de paquetes NuGet. Vamos a examinar. Me voy a traer, voy a buscar este, que sé que uno de los que necesito. Ella lo va a buscar. Vamos a ver dónde está. Aquí no. Vamos a ver por qué no me aparece. Pues de nuevo.
Aquí está. Esta es la versión. Aquí le vamos a decir instalar, porque estamos aquí ubicados en el API. Nada más vamos a abrir el API, no vamos a abrir la interfaz porque no es la intención. Y lo que quiero es ver nada más del API para abajo. Aquí le damos a aceptar, aquí le damos a aceptar. Y entonces aquí ya nos puso el SQL, el Entity Framework SQL Server. Luego vamos a ponerle este tools. Lo buscamos. Este está aquí aquí está. Lo instalamos. Le decimos OK, le decimos aceptar. Y entonces aquí ya me los incorporó. Compilamos y vamos bien por ahí todavía. Vamos al siguiente paso. Vamos a crear una clase. Ok, vamos a crear lo que les comentaba el DB-Context, que es lo que usa Entity Framework para poder saber a cuál base de datos conectarme y qué entidades son las que voy a usar. Vamos a crear por aquí entonces vamos a ver aquí qué se me hizo. En datos, ¿verdad? Aquí donde teníamos todo lo que tenía que ver, que manejo de las listas, de las variables estáticas, ¿verdad? Para los que usaron estáticas o la lista del memory cache. Aquí mismo vamos a crear un nuevo, un nuevo, una nueva clase y vamos a ponerle, para ejemplo, para efectos de este ejemplo, vamos a ponerle así. Y esta clase, vamos a decirle lo siguiente. Vamos a decir que herede de algo que se llama DB-Context, que ya es algo que viene en el Entity Framework, ese que acabamos de instalar. Entonces aquí nos dice esto, y le decimos que eso está aquí. Y entonces aquí ya estamos diciendo, bueno, vea, esta entidad va a agregar de algo que es DB-Context, que es de Entity Framework, y él es el que maneja toda la cuestión de que queremos de de las conexiones. Luego vamos a decirle, así con esta instrucción que vamos a meterlo, y esto lo van a encontrar ahí en cualquier lado que se meta en internet, vamos a decirle DBset, este DBset estudiante es lo que él reconoce y va a ir a mapear la clase estudiante con la base de datos, con algo que se llama estudiante también en la base de datos. Tiene que llamarse igual. Esta es una de las restricciones que tiene el Entity Framework. Entonces, así es como él va a ir a hacer el mapeo. Entonces, aquí, bueno, aquí lo que vamos a decirle aquí que use el modelo y que esto va a tener una lista de estudiantes, que básicamente lo que queremos reproducir es esta famosa lista que está aquí, y ya no la vamos a empezar a usar. Luego hacemos lo mismo con de las calificaciones para efectos del ejemplo. No es que vamos a ir a meter calificaciones, lo que quiero nada más es que ustedes vean cómo es que funciona esa parte, cómo es que lo que hace el Entity Framework. Lo que tenemos, bueno, aquí ya estamos diciendo cómo es que él va a ir a mapear la clase con la base de datos. Entonces, esto lo que estamos diciendo es mapees. Y luego vamos a meterle a esta clase un constructor. Esta también ya es una forma estandarizada que hace lo siguiente. Es una forma de decirle, bueno, primero que lee las opciones de la base, que en este caso es de context. Entonces es un montón de cosas, de manejos que hace él, de métodos que no es, digamos, no lo vamos a ver aquí, está fuera del alcance lo que queremos hacer en este curso, lo que queremos utilizarlo, más que cómo está construido. Y al constructor le va a entrar esta opción de Context Options, que también eso es una forma estandarizada, y le vamos a decir que él haga una sobreescritura del estudiante de Context, que es la que hace
la clase que creamos. Esto con esta instrucción, por decirlo así, él se que me va a ir a hacer las ligas a la hora que levanta el DB context, él sabe qué es lo que va a amarrar. Entonces, por aquí, así es como esto se escribe y esto no hay que darle mucha vuelta porque así es como se hace. No es que lo van a encontrar tal vez diferente o que le falte algo. Si le ponen así, así les va a funcionar. Y aquí de momento vamos a dejarlo en blanco porque para efectos de curso no vamos a meterle nada específico ni de seguridad ni nada así que aquí es donde se pondría que no lo vamos a ver ahora. Lo que queremos es que vean nada más cómo es que se utiliza esta parte del Entity Framework, ¿verdad? Entonces, digamos, para efectos de lo que queremos hacer, esto podemos dejarlo aquí. Después le metemos una inyección de dependencia a porque este constructor tiene que recibir algo. Entonces, ahora vamos a ver cómo le metemos esta inyección de dependencia. Compilamos. No se les olvide estar compilando cada cosita que hacen, estar compilándola para ir verificando. Y por ahí ya estamos. ¿Qué sigue aquí en el manual? Ya hicimos esta parte, hicimos esto, ya hicimos esto. Ok, ahora hay que decirle, en algún lugar a esto hay que decirle en dónde está la conexión con la base de datos. Eso se hace en este archivito que está aquí. Esto ustedes lo ven así, en este appseries JSON, aquí va, esta es la conexión, se van a meter aquí. Entonces aquí le hacemos un campito y le vamos a poner lo siguiente. Esta es una llave normal, como una login de esas, que van separadas por coma. Algo importante porque si no, no les compila. Esto es una variable también privada del Visual Studio, en este caso del Entity Framework, web.net más bien, que siempre se llama Connection String. Aquí va a tener un nombre de la llave que yo le puse conexión por defecto, por decirlo así. Le digo cuál es el servidor, que en este caso es ese puntito, que significa que es local. Le voy a decir cómo es que se llama la base de datos estudiante. Y aquí lo que le voy a decirle, bueno, en este caso es que la seguridad es integrada. Si no, me tocaría meterlo algo como así. Voy a dejárselo aquí para cuando les pase el proyecto. Si no, ustedes le van a pasar, bueno, aquí en este caso, así. Y le ponen el password, el usuario y password que estábamos viendo ya que en la máquina virtual estamos hablando del DLCA y el password que me dicen ellos. Por aquí, como estoy en mi máquina, vamos a hacerlo aquí. Igual lo voy a dejar ahí. Permiso, profe. Sí. Entonces, si se hiciera, digamos, en la máquina virtual hay que ponerle lo que usted dejó comentado. Sí, aquí lo hacen al revés, entonces comentan esto y le ponen esta. Ok. Aquí es por ahí, no, es que tal vez se nos vino tarde. ¿Quién me habló? Diego. Yo. Ah, Wendelin. Sí, no, entonces sí, este se vio ahí que no me funcionó. Pero bueno, eso no nos va a Sí, yo. impedir seguir con el ejemplo. Volvemos a compilar. Ok, vamos a ver qué paso sigue. Ya hicimos esto. Ok, ahora vamos a hacer este paso 7. En el program vamos a agregar los servicios a addDBContext. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Ok, en algún momento hay que, entonces, yo tengo que usar esto. Y tengo que decirle al compilador que me enlace esto que yo creé aquí, el del estudiante de context, con esta conexión por defecto que me tiene el string de conexión, donde hago que esas tres cosas se unan, se intersecten en este program file. Entonces por aquí vamos a meter la siguiente línea que tampoco la voy a editar para que ahorremos tiempo y nos dé chance. A meterla por aquí tal vez. Que lo que estoy diciéndole, bueno, para empezar, a ver qué fue lo que me puso aquí. Bueno, primero ese no me lo reconoce. Vamos a meter la referencia.
Uy, que este tampoco me lo reconoce. Vamos a meter la referencia. Que se me va metiendo aquí. Entonces aquí es la hora, aquí es donde hacemos la inyección de dependencias a la clase DBContext. Le vamos a decir que ya esto es algo también, ya escritura semántica a ella. Que le decimos que le pasamos la conexión por defecto que quedamos de meter aquí en el app setting, que se llama conexión por defecto. Entonces ella cuando levanta, ella va a hacer ya automáticamente decir, ok, ya entendí lo que usted quiere. Lo que quiere es que me conecte con esta opción de conexión y él me lo asocie a esta en clase, que es la que va a manejar las mapeos entre las entidades y las tablas en la base de datos. Lo vamos a compilar. Y por ahí lo corremos nada más para verificar que no me haga cosas extrañas. Y por ahí todos seguimos igual porque no hemos cambiado, ¿verdad? Aquí apenas estamos configurando. Seguimos con los dos personas que estaban ahí metidos, que ya están creadas ahí en el caché. Luego, bueno, para los que, no, esta parte ya ustedes tuvieron que haberle hecho, cuando el proyecto tiene múltiples soluciones. Y vamos a ver ahora sí una parte aquí un poco delicada, tal vez. Ah, hay dos formas de crear la base de datos cuando uno va a usar Entity Framework. Yo puedo crearla a través del Nugget con comandos de consola totalmente a pie, que lo que va a hacer es reconocer aquí a través de vamos a ver si logro explicarme esta parte. A través de esto que hicimos aquí, él va a decir, va a ir a buscar las clases estudiante y calificaciones y va a ir a crear automáticamente estas tablas en la base de datos. Entonces, ve aquí en la base de datos no hay nada que se llame estudiante, ¿la ven? Entonces, él va a venir aquí a crearme eso. O si no, ya tienen que estar creadas. Pueden ser que no necesariamente ustedes lo tienen que hacer como yo lo voy a hacer ahorita, sino que ustedes pueden crearla a pie y nada más utilizan el Entity Framework y nada más verifican ahí que las tablas y los campos le calcen, por decirlo así. De esta, para efectos del curso y el ejercicio, yo voy a hacerlo con esta instrucción que les voy a enseñar, como para hacerlo más práctico, más rápido, pero no necesariamente tienen que hacerlo así, pueden crearlo de forma normal, como lo hacerían normalmente, ¿verdad? Que crear tablas, crear columnas, etcétera. Entonces, vamos a hacer lo siguiente para crear las bases de datos con base en las entidades. Vamos a hacerlo aquí en el administrador de paquetes Nugget y abrimos la consola de administrador de paquetes, la primera opción. Y él lo hace en dos pasos. Primero tiene que crear un script, como decir, de creación de base de datos y después tiene que ejecutar el script. Entonces, estos son los dos pasos que yo les tengo aquí. ¿Cómo hago ese scriptcito? Es una especie de un híbrido ahí de script como entre SQL y C Sharp. Ponemos esa instrucción, le damos agregar, digamos, una migración de que en este caso estamos hablando de migración de mis entidades a, tablas y columnas en base de datos. Entonces se crea este directorio que se llama migración, que me crea estos dos paqueticos y él aquí por dentro es donde tiene, digamos, todas las tripas, por decirlo así, de qué es lo que viene a crear a la base de datos. No lo vamos a ver porque no es relevante para lo que queremos. Lo que quiero es que él va a crear esto aquí y esto es lo que después ahora él va a ir a correr y crearlo en la base de datos. Ok, una vez que ya tengo ahí, digamos, el scriptcito, voy a usar este otro comando que se llama update database. Que lo voy a usar también aquí en la consola. Entonces, él lo que va a venir es crearme aquí una base de datos de tipo estudiante. Le damos aquí, la ponemos, queremos que todo salga bien. Y aquí ya me dijo done.
Si no me saliera, aquí me sale una letra roja ahí que él dice, no entiendo las entidades, qué es lo que se está haciendo y no puedo crear la base de datos. O si no, ella sí lo logra, ella lo interpreta. Entonces, le vamos a dar aquí refrescar. Vemos que ya me creó una base de datos que se llama estudiante. Vemos que me creó dos tablas. Va de nuevo, veo que me creó dos tablas. Ujú. ¿Qué me puso una tabla estudiante? Lo que yo le puse que era un key, que era la cédula. Y también me puso un key que yo dije que era el ID de la calificación y ve que me hizo una referencia al estudiante para, para ir haciendo ella misma la normalización, que creo que eso era lo que se refería el compañero. Entonces ella digamos que lo interpretó. Vamos a ver que aquí no tenemos nada. Voy a meter aquí dos campitos para que nos sirvan ahora, dos datos a pie para poderlos ver. Está bien, para efectos de tener algún datos, unos datos. Vamos a poner aquí 05, 0555, 0555. El nombre va a ser Luis Salas, por ejemplo. Luis Salas, entonces ahí tenemos a Luis Salas. Vamos ahora con el siguiente paso. El último paso dice que tengo que modificar los APIs de controllers. Ok, vamos a agregar también un constructor en los controles del API. Ahorita lo vamos a ver cómo es esto. Y después de esto, bueno, ya vamos a ir a modificar los métodos. Pero para modificar los métodos, primero ocupamos crear un constructor para esto. Y eso está así, de esta forma. Profe, disculpe que le Ujú, interrumpa, solo una consulta con eso que acaba de ujú, hacer el script. ujú, En el modelo de ujú, calificación, en esa clase, ujú. agregaste un atributo que se llama estudiante cédula, que es tipo estudiante, no es tipo cédula, ¿cierto? Pero él automáticamente interpretó, más bien el de calificación, él interpretó que lo que tenía que jalar no era a un objeto estudiante, sino que él tenía que ir a través de la llave, o sea, solamente el... Sí, sí, esa parte de la maravilla que tiene esto, ¿verdad? Que él dice, ok, ¿qué es lo que usted quiere hacer? Ah, me puso que es cédula estudiante de tipo estudiante. Ella misma interpreta, ok, usted lo que quiere es la llave. Entonces, Ok, así es eso como es. ella lo interpreta. Por eso, eh, eh, esta cuestión de crear las tablas así, de esta forma, tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Porque usted tiene que estar muy bien, conocer muy bien el modelo suyo para que el Entity Framework digamos, usted sepa por qué lo creó así y saber después si ocupa una modificación, hombre, digamos, tiempo aquí de lo que estamos haciendo, saber cómo es que tiene que modificarlo. Pero si digamos que sí, ella lo interpreta. Como dije, no necesariamente tiene que ser así, pueden hacerlo a pie a la antigua y nada más ustedes aquí hacen ahí las combinaciones que quieran hacer, ¿verdad? Porque eso es otra, ¿verdad? Él también el programa lo que está haciendo es interpretando lo que yo le estoy diciendo. Si yo quiero hacer más cosas más complicadas, entonces ya ahí sí empezamos con otro tipo de juego. Pero para efectos de curso, que básicamente esto es lo que manejamos, clases foráneas, llaves foráneas entre entidades. Entonces digamos que para el ejercicio y el proyecto con esto nos va a funcionar. Entendido. Gracias, profe. Eh, sí, ahora vamos a ver aquí dónde es que está. Ok, vean, entonces la clase estudiante tenía esto, ¿verdad? En la clase estudiante, el controller estudiante tenía, bueno, crea una variable que es los datos de estudiante, que es lo que tenía todo lo de las listas de estáticas. Tiene los métodos de listar, buscar, agregar. Y lo que hace es moverse ahí por esto, que esto es lo que básicamente hemos estado haciendo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crearle a esto que no tiene un constructor. Bueno, no, antes de crear eso, primero vamos a hacer una variable para el DB context, aquel que acabamos de crear.
Una variable global de tipo estudiante debe context que la vamos a analizar en el constructor. ¿Para qué? Para que ahora sí este estudiante control, él sepa que va a ir a usar cosas que están en esta clase. Entonces ahí creamos esa variable global. Creamos un constructor porque no tenía. Y le decimos entonces que un context que va a pasar por parámetro lo va a asociar a la variable context, que es esta que creamos aquí. Y él va a empezar a moverse con eso. Compilamos. Corremos por si acaso. Tomamos una pruebita muy rápida. Ok, tenemos los datos ahí, vamos bien. Ahora vamos a ir moviéndonos entre, vamos a ir cambiando estos métodos para que vayan a ir a buscar a las variables estáticas, vaya a ser la base de datos. Entonces vamos a comentar esto para efectos didácticos del curso. Y vamos a tratar de hacer, vamos a pasar esta listar para que sea usando Entity Framework. Entonces, ¿cómo se ve algo así? Se ve de esta forma. Igual es el get, la lista de estudiantes, igual se llama listar, igual devuelvo una lista, pero lo que cambia es esto. Aquí en lugar de ir a llamar a la lista estática, voy a ir a decirle al context, le digo al context que me devuelva los listas de estudiantes y tengo que ponerle to list para que poderlo meter aquí y devolverlo. Así es como se obtienen los datos de la base de datos. Esto por abajo, ¿qué es lo que hace? Esto lo que hace es el equivalente a decir, así a muy grandes rasgos, es el equivalente a decir esto precisamente. En lugar de decir select, cédula, nombre, apellidos, from, estudiantes, de la tabla de estudiantes, con esto, ella hace esa traducción por abajo. Ve que aquí no estoy creando ni crear conexiones, ni parámetros, ni nada. Ella automáticamente lo está haciendo. Entonces, con una sola línea, yo estoy yendo a la base de datos a irme a traer datos. Ahora, viene la prueba de fuego, a ver si es cierto. Compilamos. Y entonces ahora al ejecutar este método, él debería traerme, en este caso, a Luis Salas. Ya no debería traerme lo que tenía en las variables estáticas, estas que tenía, que la compañera había hecho, que son estas que están aquí, que era Mario y Elizabeth. Veamos a ver si es cierto. Entonces aquí ahora, al consumir, ahora él ya debería traerme, vamos a ver si no me queda mal. Y aquí ya nos trajo a Luis Salas, que es ese que tenemos en la base de datos. A Luis Salas, con la cédula. ¿Vieron el toque ahí? ¿Agarraron ahí cuál fue la magia? Me parece que ahí después de que uses el context punto, lo que va después del punto, lo que te dice es tráigame esa tabla. Ujú, Después el to list traduces la tabla a una lista. ujú. Exactamente, eso es lo que él hace. Ahorita vemos las demás cosas cómo se hacen. Lo que quería que era eso. Voy a ir un poco más rápido para que nos alcance el tiempo. Ahora, ¿cómo hago el buscar con base en esto? Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a comentar este y lo vamos a hacer el buscar usando Entity Framework. El buscar, ya que estamos poniendo lo mismo, igual HTTP GET, cédula, buscar, me vuelve la cédula. Y aquí en lugar de ir a buscar al estudiante de memoria, así es como se encuentra usando Entity Framework. Lo mismo, ya que es contexto estudiantes, ¿verdad? Solo que find y el número de cédula. Y esto me devuelve el mismo estudiante, por decirlo así. Vamos a ver si funciona. Aquí ya estamos en base de datos, entonces la cédula que debería buscarme es esta que está aquí.
Eh, es esta que está aquí. Vamos a poner la cédula. Le damos a ejecutar. Y iré a traerme a Luis Salas. Entonces digamos que ahí ya me lo trajo. Vamos con los demás métodos, que es lo que quiero que ya entendieron ese toque. Ahora lo que quiero que vean es cómo queda para, por ejemplo, agregar. Hagamos el ejercicio con agregar. Lo vamos a comentar y nos vamos a traer el agregar. ¿Cómo se ve el agregar? Así se ve un agregar. Igual es un post, igual le digo agregar, igual es un from body. Estudiante, te paso esto. Y en lugar de utilizar el método que yo he creado aquí para ver las estáticas de agregar estudiante, se hace de esta forma. Le decimos context, cuál es la tabla o el modelo que queremos usar, le ponemos add y le ponemos el estudiante, este que vamos metiéndolo, le ponemos save changes y cuando este save changes ya él me está haciendo el famoso el insert en la tabla y mete esto. Así de sencillo es como se crea un agregar. Permiso, profe. Ujú. Entonces, ¿verdad que ya no se usan, digamos, los métodos que uno hizo en datos a estudiante, por ejemplo? Esos ya no se están usando, porque los que se usan es los métodos de la base de datos, digamos, el find y el add, ya eso es directamente de la base de datos, ¿verdad? Ya Eso no se sí, usan los métodos de uno. correcto. Aquí cuando le pusimos esto, el add, ya esto es diferente a si usted le hacienda un, un agregar, ¿verdad? Un insert. Esto es un select, ¿verdad? Este también es un select, nada más que de varios, me devuelve una lista. Este es un select que me devuelve uno, nada más un find uno. Y agregar. Entonces vea que yo dejo usar estos. Esto ya puede, de hecho, si yo quiero aquí ya me puedo volar esa clase, esta clase de datos de estudiantes, porque ya no la voy a seguir usando. Ok, ok, profe. Gracias. Ok, ahora veamos, tal vez la compañera no le puse aquí lo del put y lo del delete. Voy a ponérselo yo aquí para efectos de que les quede documentado ahí cómo es que se hace. Tal vez de esto hay muchísimo en internet, un montón hay, entonces digamos aquí yo estoy descubriendo el agua tibia, pero para que les quede ahí. Este put, un put de eso que recibe un ID y un value puede verse de esta forma. Un put que es un modificar. Perdón. Y esto es, estoy haciendo loco ya. Aquí ya, en esta primero, lo que estamos haciendo es, bueno, aquí nada más es deteniéndolo, aquí no tiene que ver precisamente con el Entity Framework. Ah, bueno, aquí es un result, perdón, es que aquí como esto, la compañera no lo terminó. Ah, bueno, aquí me faltó un toque. Aquí me faltó que estudiante tiene que ir aquí, permitir nulos. Para efectos de que puedan que a mí me quieran modificar algo que traiga nulos, un nulo, entonces le voy a poner esto para poder devolverle, para poderlo validar.
pasa. Tendría que ver con que estás comprando un string con un int, no sé. Solo es un Em, string y int está recibiendo un integer, ¿o no? no, no. Bueno, sí, es- tiene razón. Ahí estamos. Entonces aquí eso es algo que no, gracias, compañero. Listo. Ya hasta ahora ya no compilo bien ya. Eh, bueno, esto nada más es para control y aquí la magia de eso para editar es que hay que ponerle un estado que significa que va a modificar, que él va a entender que usted va a modificar y con este context en try le ponemos el valor que yo quiero verificar sea la entidad entera, decimos que es el estado a modificar y luego le decimos un save change. Y con esto ella ya va a ir a saber, ella ya sabe, ella hace toda la traducción para hacer update y va a modificar entonces el valor, digamos, la entidad que viene aquí, la busca y la modifica. Entonces aquí el secreto es que tiene que tener esto y esto, estas dos instrucciones. Aquí ya le puse un poquitico más, nada más como para que eh, se acostumbren a usar el try catch, nada más a manera de recordatorio. Y de que siempre uno cuando va a hacer este tipo de cosas, validar. Entonces puse nada más este ejemplito para que les quede ahí y poder decir esto que me quede ahí en la grabación, validar las cosas. Entonces, así es como se vería un modificar. Y un delete, como este que está aquí abajo, que no se desarrolló la vez pasada, ¿cómo se vería un delete por dentro? Se vería así. Igual aquí, vamos a decirle que esto es un action result. Entonces, le decimos, igual aquí le decimos, lo buscamos, ese que yo voy a borrar, ese estudiante que yo voy a borrar, lo buscamos, preguntamos que no sea nulo, le ponemos esta instrucción remove, que él lo va a traducir después a un delete, una base de datos, igual save changes, que lo que hace básicamente es, ese save changes es como dar un commit, no sé si están familiarizados, que es como decirle, persista los cambios que hizo en la base de datos. Entonces, así es como se ve un delete. Entonces ya vimos los tres, que es el delete, cómo se hace una modificación, cómo se agrega con entity y cómo obtengo un valor de la lista específico y cómo obtengo toda la lista. ¿Cómo lo ven ahí? Bien, yo tengo unas cuantas Ujú, dudas. La sí. primera es respecto al script que nos piden que tenemos que subir porque la base de datos después se pierde. Ujú. Entonces, dado que va a quedar prácticamente guardada en la migración, sería válido nada más colocar un archivo TXT que diga usar la migración y correr el comando Mm, mágico. no, mejor no, mejor apeguémonos a lo que dice ahí. Esta idea es de crear la base de datos como para una forma más práctica, pero Ok, no todo el mundo la va a hacer, entonces sí recomiendo que mejor hagan el script, ok, ¿verdad? Para que no tengan problemas, porque después le van a bajar punto porque no encontraron script, porque la rúbrica decía que tenga script. Entonces ahí lo que pueden hacer tal vez es que crean la base de datos, si fuera que quieren hacerlo de esta forma, y ujú, después aquí nada más le dan a esto, crear, ¿verdad? Le crean un script de base de datos. Aquí ya nada más le hacen crear un script de base de datos, entonces al final ya tiene el script. No tiene que ponerse a hacerlo a pie, sino que aquí ya lo tienen, ¿verdad? Lo tienen hecho. ok. Entonces, Ahora, y es... ujú, si uno lo hiciera manual, ujú, eh, ¿qué probabilidades hay de que no tenga conflictos con el Entity Framework? Por ejemplo, ahí vi que él automáticamente te creó una llave foránea para poder linkear las ujú. tablas. Eso quiere decir Sí, que si yo no lo hago así, lo hago a pata, puede le que hago no la me funcione. probabilidad, digamos, yo siempre le trato de decirle a todos los que pude que la probabilidad de esto y el éxito de hacer esto es cómo diseñó usted su modelo de datos. Por eso es que dentro de hasta donde yo pude con los estudiantes que tenía yo asignados, que les recomendé que tengan cuidado cuando crean las relaciones entre los modelos, porque de ahí puede depender varias cosas.
como esta, ¿verdad? Ahora, si usted no lo hace como con Entity Framework, no hay ningún problema. Igual usted puede usarlo como lo va a explicar el próximo compañero usando ADO, ¿verdad? Que es la forma tradicional, abriendo una conexión y llamando escribiendo el código aquí, el puro select ¿verdad? Que este que estamos viendo aquí, digamos, el puro select from, se escribiría aquí. Esta es una forma de hacerlo. La rúbrica lo que dice es que se tiene que conectar a la base de datos, por eso es que decidimos dejar de hacerlo con las dos. Primero, para una cuestión de aportar valor agregado al curso, ¿verdad? Así se hace con Entity Framework. Y el próximo compañero le va a decir la forma más, tal vez más larga, pero que no tengo tanto problema con eso que usted me está diciendo, ¿verdad? Que no me pegan, no me están pegando las entidades con el Entity Framework. Bueno, es que ahí, entonces ahí el modelo de datos es que no, tal vez no está tan claro, por decirlo así. Entonces Claro. ahí tal vez sí tengan problemas. Entonces, si es ese caso, mejor no se compliquen y lo hacen con ADO. Si el modelo de datos le funciona bien y le pega bien, lo pueden hacer así. No se va a valorar esto. Lo que se va a valorar es que utilicen alguno de los métodos para conectarse a la base de datos y traer datos de la base de datos. Lo que más me preocupa también es un poco el objeto factura. Y la duda que tengo no es tanto con el Entity Framework, sino más bien que dentro de una factura vamos a tener una lista de objetos productos y una lista de objetos tour. Mm, No me queda claro cómo llegaría a interpretar eso el Entity Framework o si él guardaría eso en una tabla de detalles o si él tomaría más bien de la área llaves hacia la tabla de productos y jalaría la tabla de productos con un ID. Bueno, si fuera yo que tuviera que hacerlo aquí yo en mis datos, yo tuviera una clase de estas que se llamara factura, que adentro tiene esto que hicimos aquí, ¿verdad? Aquí yo tuviera algo que se llamara factura, aquí Ajá. tuviera algo que dijera fecha de la factura, qué sé yo, monto total, monto sin impuesto, con monto con impuesto, lista de productos, o lista de tours, lista digamos, de cuál era la otra, tours y productos, ¿sí? Ajá. Y entonces aquí a la hora que yo mapee, él va a hacer esta traducción, ¿verdad? Pero lo que me preocupa es que, por ejemplo, actualmente en la caché, si yo guardo mi factura, él me va a guardar el producto, eh, digamos, en la versión que él estaba en el momento en que yo lo agregué a mi factura. Entonces, quiere decir, si yo creo un producto hoy, le pongo arroz, le pongo un precio, hago una factura por ese arroz, ¿cierto? Si yo luego voy y edito el producto y le pongo ahora el producto arroz vale 2000, cuando yo voy a mi factura, él sigue valiendo 1500, él sigue teniendo el valor original, puesto que yo en mi caché había guardado ese objeto como tal. Lo que me preocuparía es que al usar ese sistema, él ahora, en lugar de guardarme el objeto original, él solamente me haga el link con una llave foránea hacia la tabla de productos y se traiga el valor de productos más actualizado en lugar de utilizar el valor de producto o tener el valor de producto que tenía anteriormente. No sé si inclusive tiene algún tipo de relevancia para este proyecto, porque puede ser que no importa si actualice el valor del producto, pues la factura se me altera y no lo van a revisar, pero no sé si me expliqué. Vamos a ver. Sí, más o menos. Voy a tratar de ver si puedo hacer aquí. Deme un segundito a ver si logro. Así, muy rápidamente, si yo tuviera que modelar eso, yo diría, por ejemplo, tengo una lista factura que tiene una fecha factura, que tiene, digamos, el monto total con impuesto, monto sin impuesto. Tuviera una lista aquí de ítems o de ítems de la factura, ¿Sí? y a su vez, un ítem de la factura tiene un precio por unidad y que a su vez aquí adentro tiene una referencia a un producto, a la clase, digamos, producto. Entonces, esto es algo de tipo producto. Donde producto, por aquí, ya se sabe que su producto tiene nombre de producto, ID de producto,
precio de compra de producto, precio de venta de producto, que se tiene un precio, que no es lo mismo este precio que está la factura, porque este es algo de tipo factura. Y ¿Lo si le ven? cambié el nombre a cualquier otro atributo que esté del otro lado, que no esté en el centro. No, porque Bueno, entonces usted lo controla, que usted lo que hace es cuando está facturando, usted, y este es un producto, usted le dice, leche, ¿cuál es el precio de ese producto? 12 colones. Y tal vez aquí su producto, leche, el precio es de 10 colones. Entonces este precio no es este mismo, son diferentes. entonces, ¿cuál sería la razón de hacer ese link? Si yo tengo los datos ya de todas maneras guardados en la tabla del medio. Y para guardar los datos de la factura y para no tocar este precio, para que no se produzca ese efecto que dice usted, que sí, si yo le cambio O esto sea, aquí, ya no le van a básicamente fallar aquí. los datos que yo quiero persistir los tengo que guardar en esa tabla del centro, es lo que me estás diciendo. Los Ujú, que no algo necesite así. persistir, Ujú, los jalo de la otra tabla con la es llave. correcto, sí. Va a Ok. tener que existir algo que se llame así, algo que se llame así factura y va a tener que tener una base que se llama factura. ¿Y el Entity Framework tiene la inteligencia para hacer esto o es algo que tendríamos que modificar a pie? Debería tener la inteligencia para hacer eso, porque esto, digamos, cuando usted este precio, no necesariamente es este precio, él debería determinar, él sí va a saber que usted quiere hacer esto. Por eso digo, les comento que depende de cómo creen este modelo, ¿verdad? Claro, Si lo hacen muy complejo, ahí se les va a hacer un colocho. Si se les hace un colocho, no se compliquen, háganlo con ADO. entendido. Entonces, Ok. ya el ADO sí puede manejar, hacer todas esas combinaciones extrañas que a veces uno dice, ¿cómo parcho ahora esto? Mi modelo no sabe hacer eso. ¿Cómo lo parcho? Con ADO. Ahí que usted hace todas las combinaciones, obtengo y en memoria y le hago un McGear con los datos y devuelvo. En cambio, el Entity Framework son para cosas más directas. No Ok. sé si con eso queda más tranquilo. Sí, sí, ya con eso ya quedas Ujú. tranquilo. Muchas gracias. Luego, antes de pasar a más preguntas y antes de que se me venza el tiempo, voy a leer rápidamente la rúbrica y vemos más dudas de las que ustedes tengan ahí. Bueno, toda esta parte de las mismas será un proyecto en MVC, que bueno, lo rastramos. Para este proyecto se requiere que utilicen la programación orientada a objetos, lo mantenemos. Es decir, lo que hará como parámetro entre todos los métodos será un objeto, los datos aún serán almacenados en base de datos de SQL Express, como dicen ellos, puede ser SQL Server también, no hay ningún problema en ese sentido, que se encuentre en la lista y funcionando en el servidor virtual. Em, Encontrará que además se agregará la funcionalidad al sitio web. Si utiliza otro software de implementación del proyecto, se calificará con una nota máxima de 20 puntos sobre 100. Si el proyecto no se puede ejecutar en la máquina virtual, no cumple la error en que impide usar las funcionalidades principales del proyecto, se calificará con una nota máxima de 20 puntos. El sistema ahora va a implementar servicios base de datos. Usted deberá definir el esquema de base de datos dado datos llegando al menos a la segunda fórmula normal. Recuerde que debe entregar el script de base de datos sobre el archivo de respaldo, porque la base de datos que queda en servidor virtual no serán persistentes si se pierden. Recuerde que todo sitio web debe ser navegable, es decir, debe poder tener mecanismos para poder moverse entre las diferentes páginas web que se implementen. El estudiante debe presentar el instrumento con todo el código fuente. El video debe ser presentado dentro de una carpeta en el escritorio de servidor virtual que se asignó. La carpeta debe tener como nombre Proyecto 3. Ahí nada más con respecto al video, nos ha pasado ahí que el video a veces nada más muestra el código fuente, pero no se ve corriendo, ni explica un poquitico así que sea rápidamente cómo es que se accesan a las opciones, porque a veces uno lo compila y lo corre y no sabe ni por dónde es que tiene que
entrarle. Entonces, ahí tal vez agregarle eso al video. Cualquier diferencia con el nombre de la carpeta o lugar donde esté este, automáticamente la nota se obtendrá con instrumentos de 20 puntos. Recuerde que el servidor virtual se guarda todas las acciones que realice, por lo que es requerido que entregue cada instrumento el tiempo que se haya establecido para hacerlo. No se calificará ningún instrumento que no se presente en el servidor virtual sin excepciones. Y bueno, esto es lo que vamos a validar, ¿verdad? Que es el CRUD del cliente. Insertar, buscar, eliminar y actualizar. ¿Qué es lo que queremos hacer con esto aquí? Que implementen las conexiones a base de datos y la metodología a base de datos con que hagan estas tres cosas, ¿verdad? Más allá de que si el precio lleva punto o no punto, cuántas fracciones decimales, o si el código de la factura tiene que ser alfanumérico y todo eso, lo que queremos hablar es que creen estos métodos a base de datos, los 4 métodos a base de datos para cada uno de los servicios que hay: productos, cliente, proveedores, tours, facturas. Esto es la rúbrica. Recuerden que aquí lo que queremos hablar es la utilización de estos metoditos, más allá de las cosas cosméticas, ¿verdad? Para que lo consideren, porque a veces sentimos que se hacen un mar ahí se ahogan en un vaso de agua, porque no saben si ponen factura con F o con F mayúscula o F minúscula. Eso no es tan relevante. Lo que vamos a ver a hablar es la utilización de cómo hicieron los métodos para conectar a base de datos. Ahora sí, dicho esto, más duditas ahí que tengan. Wendell, Diego o Rosa Karina, Profe, ¿sí? entonces bueno, para lo de la base de datos solo se modifica la parte del API, digamos, solo la parte del proyecto 2. Correcto. Sí, ve que Ok. aquí nada más estoy corriendo el proyecto. Profesor, El proyecto. disculpe, es que yo Ujú. entré tarde, estaba en otra tutoría. Profe, entonces la base de datos la hace uno o, ¿verdad que sí? Nosotros tenemos que hacer base de datos. Sí, pueden usar la base de datos, hay que crearla. Ustedes tienen que crear la base de datos. O lo hace a pie o lo hace usando los comanditos esos que los vimos ahora. Eso queda a gusto de ustedes. ¿Verdad? Lo que Gracias. queremos que ustedes ahí tienen que se puede hacer de esta otra forma, ¿verdad? Pero sí, digamos, a nivel de lo que dice la rúbrica es que tiene que crear la base de datos con un script. ¿Verdad? ¿Cómo crean la base de datos? Eso ya queda a gusto del estudiante, ¿verdad? Si quiere crearla a través de Entity Framework y aquí la hacen, le generan le generan script de base de datos, o se van aquí siendo crear nueva tabla, campos, y aquí no hay ningún problema con eso. Gracias. Mucho gusto. ¿Algo más que tengan por ahí? Yo voy a subir el proyecto y esta guía rápida como para que la tengan ahí a mano. Apenas tengan chance se les subo. ¿Algo más? No, de mi lado, muchas gracias, profesor. Mucho gusto. Y si no, ya alguien nos dejó aquí. Y si no, bueno, esta sería la mediación para hacer esta primera parte del proyecto 3. El otro compañero de la otra tutoría va a explicarles cómo conectarnos a base de datos usando la metodología más tradicional. Entonces creo que eso sería, ¿verdad, compañeros? Si no hay más, entonces buenas noches y a descansar. Buenas noches, muchas gracias. Con mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches.